Pensamos. Bueno, a ver, yo lo que quería plantear era un poco la situación que se plantea con la dictadura uruguaya con respecto a sus vínculos con su pasado inmediato, es decir, cómo encontrar los antecedentes de la dictadura, porque eso implica, por un lado, una explicación, digamos, de sus antecedentes, la dictadura se explica, pero también implica, y esto es lo que más pesa, un reparto de responsabilidades. ¿Mm? Entonces, más que un análisis académico, decir, bueno, está esta teoría estructuralista que dice tal cosa, la ciencia política que dice tal otra, etcétera, etcétera, yo quisiera empezar más bien por esas explicaciones y esas recomposiciones que se dan, que circulan a nivel de la sociedad. En principio, fíjense que digamos, no había mucha incertidumbre en 1973, cuando se produjo el golpe de Estado. No había mucho debate de por qué se producía el golpe de Estado. Evidentemente, allí había habido, digamos, un asalto de sectores militares sobre sectores civiles, no todos, había sectores civiles que quedaron del lado, digamos, de los ganadores, y entonces allí, digamos, la situación era un golpe de Estado. ¿Mm? Había una situación que, aunque el decreto de Bordaberry lo prohibía, era de hecho una dictadura. Y entonces, digamos, no se trataba de ocultar el hecho de la dictadura ni sus antecedentes inmediatos, sino que se trataba de justificarla. ¿Por qué tenemos una dictadura? Bueno, por el avance del comunismo, por la agitación social, por en fin, lo que quieran. Fíjense que en 1973, entre las explicaciones del golpe de Estado, no aparece, por ejemplo, la subversión. ¿Mm? Ustedes leen todo el discurso de Bordaberry del 27 de junio del año 73, y allí, entre las causas que Bordaberry menciona para disolver las cámaras, está el hecho de que las cámaras no le han aceptado la propuesta de desafuero de Erro. La justicia militar había pedido al Parlamento el desafuero del senador Erro para juzgarlo por la justicia militar, acusándolo de eh, eh, para formar parte de la guerrilla, etcétera, etcétera. Ese fue un episodio muy sonado en la época, impresionantemente resonante. eh, Arranca a fines de abril y termina pocos días antes del golpe de Estado. Y allí, digamos, era habitual que la prensa informara que bueno, que se temía un golpe de Estado, que parecía inminente que los militares, si se rechazaba el desafuero de Erro, disolverían las cámaras, que eso no era inminente. Entonces nadie puede decir que lo sorprendió el golpe de Estado. ¿Mm? No es que, digamos, uno pudiera decir en 1968, bueno, sí iba a venir un golpe de Estado, pero en 1973 no te sorprendas, no seas malo, salía en la prensa. El tema, además, que menciona Bordaberry es que a partir de allí se muestra que el Parlamento está copado por la sedición y que entonces él da el golpe de Estado para defender la Constitución. ¿Mm? Entonces, digamos, esa es la explicación del golpe en el momento del golpe. Cuando ya se pueden elaborar más las explicaciones, empiezan a circular más en la sociedad, ya se habla más del tema y se puede hablar libremente. Entonces allí, digamos, se vuelve en palabras y se pone en letras impresas lo que en la sociedad circulaba. Y lo que circulaba en la sociedad en 1985 era que el golpe de Estado era evidentemente responsabilidad de la clase política, cosa que es, digamos, absolutamente evidente, no, es una afirmación que no necesita demostración. Hay que demostrar que es falsa, pero no es necesario demostrar que es verdadera. Y es tan evidente que no. ¿Qué quiere decir esto? Yo siempre menciono este episodio, esta situación. Luis Eduardo González, que todos lo hemos conocido y todos lo hemos leído y todos hemos rezongado con él más de una vez a veces. Luis Eduardo González estaba elaborando su tesis de doctorado cuando se produce la transición en Uruguay y todo este fenómeno. Entonces, digamos, eso hizo que González estableciera una especie de vínculo muy estrecho entre el proceso uruguayo y lo que en la época se llamaban los transitólogos, es decir, ese equipo de la Universidad de Yale donde estaba Juan Lins, que era español, estaba
Guillermo O'Donnell, que era argentino, y había algunos yanquis y algunos ingleses, y entonces González logró interesarlos por el proceso que estaba viviendo en Uruguay. Les interesó muchísimo, digamos, porque el Uruguay tenía varias peculiaridades como proceso a ser estudiado, ¿m? Y en ese caso, digamos, el punto estaba en que había allí una transición a la vista que se podía observar, digamos, en tiempo real. Entonces se llenó de gringos estudiando la transición. Acá en el año 84 había cualquier cantidad. Y ahora, cuando González hace su tesis allí, González trabajaba en ese momento para Equipos Consultores Asociados, era uno de los encuestadores y analistas. Le pone un cuestionario a los parlamentarios electos en 1984 y dice, bueno, ¿cómo piensa usted, cuál sería la explicación que usted le encuentra al golpe de Estado? Y la inmensa mayoría le atribuye la responsabilidad a la clase política. La inmensa mayoría dice que los políticos no estuvieron a la altura, que ahí los partidos políticos claudicaron, no hicieron lo que tenían que hacer, y digamos, había allí un sentimiento de responsabilidad muy grande, no solo entre los parlamentarios que debutaban, sino también entre los veteranos del año 73, que esto también es interesante. Es decir, estadísticamente tanto los nuevos como los viejos consideraban que allí el problema principal había sido el tema de la manera como la clase política se había comportado con, digamos, con la crisis institucional. ¿Cuáles eran los puntos que se mencionaban? Bueno, digamos, la debilidad que había mostrado la clase política para enfrentar el autoritarismo desde los tiempos de Pacheco Areco. La tolerancia a la permanencia de las medidas prontas de seguridad vigentes desde el año 68 y que el Parlamento no había encontrado la forma de levantar. No había encontrado la forma porque le faltaron votos, ¿verdad? Porque faltó gente. Ni siquiera había encontrado oportunidad para discutirlo. Eso es una cosa interesante también a tener presente. No es que se reunió el Parlamento y dijo, bueno, está bien que las medidas de seguridad sigan vigentes. El Parlamento no lograba reunirse. Y era una cosa terrible. Y ahí estaba Rodríguez Camuso, que en esa época era todavía blanco herrerista, pero ya estaba separándose del resto de su partido. Y cada vez que se reunía la Asamblea General, con cualquier pretexto, levantar los vetos de alguna ley, eso generalmente la Asamblea General se reúne en 5 minutos, lo resuelve porque está casi todo ya conversado de antes, ¿no? No es una cosa que le sorprenda. Entonces, cuando se terminaba ese tema, pedía la palabra a Rodríguez Camuso e inmediatamente decía, bueno, ya que estamos todos reunidos, yo propongo que se incorpore al orden del día el tema de... Y mientras hablaba Rodríguez Camuso se sentía el batallón de gente que disparaba. Se paraban y se iban corriendo, literalmente, de la Asamblea General, mientras Rodríguez Camuso lo dejaba hablar y entonces en algún momento el presidente de la Asamblea General decía, bueno, nos quedamos sin quórum, levantamos la sesión. Chao, se acabó. Ni siquiera tenían el coraje de sentarse a decir hay que defender esta medida de seguridad. Una cosa impresionante. Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué otra de las responsabilidades que había? Y bueno, estaba el hecho de que desde 1968 en adelante ya no hubo sectores dentro del ejército que fueran definidamente antigolpistas. Es decir, a partir de 1964 hasta 1968 hay allí dos figuras, ¿no? Pertenecen a partidos políticos diferentes en su actividad como ciudadana, digamos, pero están muy comprometidos en el ejército, que son el general Sereñi, que estaba de jefe de la región militar número 2, después va a ser jefe de la región militar número 1, es decir, de San José pasa a Montevideo, y el general Pomoli. General Pomoli es menos conocido, pero era el jefe de la escuela militar. Y la escuela militar es considerada una unidad táctica importante dentro del juego del ejército. Pomoli en la escuela militar y Sereñi en la región militar número 2, después en la región militar número 1, digamos, formaban equipo y prácticamente neutralizaban cualquier movimiento que quisiera hacer la que entonces era ya era la logia de tenientes de Artigas, que dirigía Aguerrondo. Y en 1966, Alberto Heber, hay tantos Hebers que se me entreveran, pero Alberto Titito Heber, presidía el Consejo Nacional de Gobierno y él designó a Aguerrondo jefe de la región militar número 1, sabiendo que era un militar netamente golpista. Allí hubo un movimiento que intentaron hacer, según parece, Aguerrondo con sus
partidarios, y entre Pomoli y Seregni le hicieron una pinza y, digamos, en 1966 se habló sistemáticamente de golpe de Estado, pero no se logró, no se concretó. Pero en el año 68, Gestido puso a Seregni como jefe de la región militar número 1. En el año 68, Seregni está como jefe de la región militar número 1. Fíjense que la región militar número 1, que es la que tiene sede en Montevideo, es la más importante, no solo porque está en la capital, sino porque además, digamos, con el esquema que tiene el ejército en este país, el número de oficiales que tiene el ejército es mucho más que el número de soldados que tiene. Es decir, si se tratara de una proporción lógica del número de oficiales con el número de soldados, el número de oficiales tendría que reducirse a la mitad. Pero se calcula, digamos, el número de oficiales previendo que en caso de necesidad fueran movilizadas la población civil, entonces ya está una estructura de oficiales prevista para encuadrar, digamos, a esos civiles que fueran movilizados. El caso es que la región militar número 1 es la única que tiene los efectivos completos, es decir, allí está el 100% de los efectivos. Las otras regiones militares tienen la mitad de los soldados que tendría que tener, la región 1 tiene todos. Entonces, eso le da un peso extra. Ahora, digamos, ¿qué pasa? En 1968 pasan dos cosas. La primera, el general Pomoli había sido trasladado a la región militar de Tacuarembó. El Paso de los Toros seguía siendo, digamos, una figura de peso, pero se enferma y se muere en octubre del 68. Y es también en octubre del 68 cuando Seregni pide el pase a retiro por sus diferencias con el general Francese, que era el ministro de Defensa Nacional. Y junto con Seregni renuncian, piden la baja. Bueno, el general Licandro se va, digamos, junto con Seregni, se van otros coroneles, y de hecho hay todo un grupo, digamos, de oficiales que respondían a la línea constitucionalista que llevaba adelante Seregni, que se retiran del ejército. Y esos lugares son ocupados por militares que son proclives al golpe de Estado. Y eso la clase política lo tenía que conocer. Digamos, los ascensos a general los aprueba el Parlamento. Y acá no hubo ni un general en 1973 que se opusiera al golpe de Estado. No hubo ningún comandante de división que se opusiera al golpe. No hubo ningún jefe de batallón que se opusiera al golpe. Es decir, toda la estructura de mando entre 1968 y 1973 fue copada por los militares golpistas y nadie le puso un freno. Entonces, ese es otro aspecto, digamos, que conviene tener presente, porque también involucra la responsabilidad de la clase política. Hay un tercer aspecto que también estaba con esto, que era el que más pesaba en 1985, que era la incapacidad que había mostrado la clase política para resolver los problemas que tenía el país. Es decir, el país venía desde principios de los años 60 arrastrando una crisis económica. Esa crisis económica había traído como efecto así inmediato una crisis social. La movilización, la movilización social que había en el Uruguay era fuerte. Y era fuerte porque la inflación era fuerte y había que defender el nivel adquisitivo de los salarios. Y hay que reconocer que el movimiento sindical uruguayo en los años 60 defendió con eficacia el poder adquisitivo de los salarios. Es decir, en los años 60 el poder adquisitivo de los salarios se mantuvo, a pesar de que hubo años en los cuales hubo más del 100% de inflación. La fractura ahí se produce en el año 68. Es decir, cuando se congelan los salarios, ahí se produce la diferencia entre el salario real y lo que era la inflación. Ahí recién se produce una pérdida de salario real. Entonces, digamos, los problemas estaban presentes. La clase política tenía los medios constitucionales y legales para resolverla. Había diagnósticos, hechos que mostraban cuáles eran los problemas políticos de la economía del país y cuáles serían las posibles soluciones. Estaba el plan de la CIDE, estaba el plan de soluciones a la crisis, incluso estaba, digamos, la propuesta del FMI que se había empezado a aplicar con la reforma cambiaria y monetaria. Es decir, había repertorios de soluciones posibles, había soluciones disponibles, pero fueron incapaces de tomar ninguna resolución. Y eso, digamos, la dificultad, la imposibilidad de gobernar, es un tema que es la responsabilidad directa de la clase política, que después de todo se autopostula para gobernar. Nadie obliga a una persona a que se presente como candidato. Si se presenta como candidato es voluntario, porque quiere hacerlo. Entonces, ese punto, allí, ese repertorio de elementos era lo que, cuando termina la dictadura y empieza, digamos, de nuevo la democracia y se reabre el debate,
allí es lo que empieza lo que es el sentido común social, digamos, lo que va a estar empezando a circular. Pero allí se empieza a construir otro sentido común, ¿no? Que llevó bastante tiempo construir, que es el que pretende, termina arrojando la responsabilidad del golpe de Estado sobre los movimientos sociales, ¿no? Responsabiliza a la inestabilidad social, a los sindicatos, y ya que estamos en los sindicatos, por supuesto, si hay sindicatos tiene que haber comunistas, así que también se le atribuye la responsabilidad al Partido Comunista, y como el Partido Comunista está en el Frente Amplio, entonces vamos a echarle también la responsabilidad al Frente Amplio. Se maneja mucho un cuaderno de marcha que se puede consultar en la página de Anáforas, que hace una recopilación de todo el tema que se llama la era militar, y hace toda una recopilación de documentos que circulaban allí en febrero del 73. La hizo el doctor Quijano, ¿m? Y allí volcó, digamos, un poco toda su sensación de frustración. Es decir, Quijano, sobreviviente del año 33, no era legislador cuando se produjo el golpe de Estado de Terra, pero evidentemente estuvo presenciando esa sesión de la Asamblea General del 30 al 31 de marzo del 33. Quijano se sintió profundamente decepcionado, evidentemente, cuando vio cuál era la actitud que asumían los sectores políticos en este país. Y sobre todo le sorprendió a la izquierda, y particularmente le sorprendió el Partido Comunista. ¿Mm? Entonces, en ese cuaderno de marcha pone un montón de documentos, los famosos comunicados, toda la serie de comunicados de los militares, pone algunos discursos, pone el discurso, bueno, el discurso de Sereñi, por ejemplo, del 9 de febrero del 73, pone los editoriales del diario El Popular y sus propios editoriales, uno de sus editoriales. ¿Sí? Entonces, queda como que el Partido Comunista acepta el golpe de Estado, el Frente Amplio está de acuerdo con eso y Quijano es el único que se opone. No está del todo. No, digamos, si uno mira esto, no describe de una manera muy precisa la realidad, vamos a decirlo así delicadamente. Al doctor Quijano le cayó la ficha de que venía un golpe militar allí. Pero si uno toma cualquier editorial del doctor Quijano desde 1968 en adelante, en todos está diciendo que ya la Constitución ha dejado de regir. En todos dice que lo único que rige de la Constitución es el inciso que permite al Poder Ejecutivo establecer medidas prontas de seguridad. Es decir, el mismo Quijano está diciendo que la Constitución ya no rige y de repente se da cuenta de qué es lo que eso implica. ¿Mm? Si la Constitución no rige, entonces hay una dictadura. Bueno, ahí, digamos, Quijano aprieta el freno y allí es donde dice, bueno, cuidado, etcétera, etcétera, no hay que dejarse engañar, los militares no son buenos. Ningún editorial de Quijano dice que los militares sean buenos, nunca. Pero muchos editoriales de Quijano dicen que la Constitución ya no rige. ¿Mm? Lo viene diciendo, ya les digo, desde el año 68. Por otro lado, están las editoriales del Partido Comunista, donde el diario El Popular dice, bueno, el Partido Comunista estaría dispuesto a colaborar con los militares. Con lo cual se arma un paisaje de la izquierda golpista y el doctor Quijano, el único solitario al cual nadie le hace caso, que lúcidamente previó lo que iba a pasar. Bueno, no era así, no seas malo. En principio, al doctor Quijano nadie le hacía caso. Hago un silencio para que lo tengan presente porque hoy se sacraliza la figura del doctor Quijano. ¡Oh, qué bárbaro Quijano! Nadie le hacía caso. Y ya que estamos entre profesores de historia, le voy a decir que a Quijano le decían la Casandra de la Plaza Constitución. Y dejo así para que todos ustedes me digan, el que hay un premio, una camiseta para el primero que conteste quién era Casandra y por qué le decían eso. ¿Recuerdan el mito de Casandra? Casandra era una de las hijas de Príamo. Apolo se enamoró de ella y para conseguir sus favores, como dicen los que relatan los mitos, estas partes cabrosas de los mitos, para conseguir sus favores le concedió el don de la adivinación. Y entonces Casandra tenía la justa, sabía con el diario del lunes el número que iba a salir en la grande. Pero cometió el error de jactarse de eso, decir, Apolo, jaja, mirá lo que me dio. Entonces, Apolo se enojó. Y digamos, como los dioses no pueden retirar lo que dan, no pueden quitar lo que voluntariamente dieron, no le pueden quitar la capacidad de adivinar, la castigó creándole la incapacidad de convencer. Es decir, Casandra preveía exactamente las desgracias que iban a ocurrir, pero nadie le creía. Y Quijano
era la Casandra de la Plaza Constitución. Es decir, estaba permanentemente anunciando que se venía una crisis espantosa que no terminaba de venir. Y que, en definitiva, digamos, si uno va leyendo la crisis, la serie del semanario Marcha desde el año 45 en adelante, son los mejores años de la economía uruguaya del siglo XX, Quijano no lo vio. Siempre estuvo diciendo qué barbaridad, qué mal que está la economía. Incluso decía, bueno, la economía esta semana está un poquito peor que lo que estaba el viernes pasado, cuando escribimos el editorial. Es decir, siempre la mira en clave de crisis. Que Quijano haya dicho eso en ese momento, es decir, que haya advertido sobre el peligro del golpe militar, muestra la lucidez de Quijano, la injusticia que se cometía con él cuando se decía que era poco menos que un anunciador serial de desgracias, pero no muestra, digamos, no termina de mostrar de otra manera cuál es la manera como se leía a Quijano en la época. La lectura posterior del Quijano lúcido y etcétera, advirtiendo al resto de la izquierda que marcha en tropel, digamos, a aplaudir el golpe de Estado, no es una imagen realista de lo que pasaba en la época. Por otro lado, como el cuaderno de marcha tiene capacidad limitada, no es infinito, y además no valía la pena, a juicio de Quijano, no incluye lo que decía el diario El País, lo que decía el diario Acción, lo que decía el diario El Día, con respecto a los comunicados 4 y 7 de febrero del 73. Porque dicen más o menos lo mismo que dice el diario El Popular. Solo que le agregan un poquito de la importancia de cumplir la Constitución, de respetar la Constitución, etcétera, etcétera, pero no hay, digamos, allí ninguna diferencia sustancial. Todos coinciden en que ya la época en la que los militares estaban solo en los cuarteles había terminado y que convivir políticamente con los militares formaba parte de la realidad. Y que en definitiva lo más que esperaban de los militares, así, digamos, lo mejor que esperaban de los militares es que permanecieran como hasta ahora, figurando, digamos, como respaldo y asesores, sin dar un golpe de Estado y sin ocupar directamente el poder. Con eso se conformaban. Hasta allí les llegaba el entusiasmo. Incluso hay una cosa muy interesante. El 12 de febrero de 1973, Bordaberry va al Boisolanza y allí establece, bueno, se reúne con los militares, etcétera, etcétera, y de ahí sale ese acuerdo de Boisolanza que crea el, el, el COSENA, que establece que una serie de personas van a ser tachadas de las listas porque los militares no están dispuestos a aceptarlo. Allí hay un quincista que le rueda la cabeza y el diario de Acción no derramó ni una lágrima por Barrios Tassano, pero digamos, allí queda de hecho instalado el poder militar. Eso es de hecho un golpe de Estado técnico. Es decir, si bien es cierto que existe el Parlamento, etcétera, etcétera, en los hechos, digamos, ya están cogobernando los militares con un organismo que no está previsto en la Constitución, que es el COSENA. Pero sin embargo, eso fue celebrado por la prensa de derecha como que hubiera sido un gran hallazgo. Y es muy sugestivo el lenguaje que utiliza el doctor Washington Beltrán en el editorial del diario El País. Dice así, lo cito de memoria: ahora que ha pasado aquello, podemos celebrar que la Constitución ha sido respetada, etcétera, etcétera. Ahora que ha pasado aquello, como una persona que sufre de abuso y no es capaz de ponerlo en palabras. ¿Aquello qué, Beltrán? ¿Qué te pasó? ¿Qué es lo que pasó ya? Es decir, es un golpe de Estado, pero no lo dice. Es un atropello a la Constitución, pero no lo pone en palabras. Pero sí lo clausura diciendo, bueno, ya pasó. Ese preámbulo de febrero es lo que después, digamos, hace que en junio, la fecha que hoy estamos conmemorando, la disolución del Parlamento sorprenda mucho menos. Y menos todavía sorprende el raquítico comportamiento del Senado el día de la célebre sesión del 27 de junio, de la madrugada, perdón, del 27, de la noche del 26, que prácticamente se reúne el Senado con quórum mínimo. Solo hay algunos senadores, incluso hay que llamar a uno de apuro que había pedido licencia porque si no, no se llegaba al quórum para formalizar la sesión. Y allí prácticamente hay varios senadores más que están en el Palacio Legislativo, pero no están en la sesión. Y uno dice, bueno, falta el doctor Zapelli, que era el vicepresidente, porque había ido
digamos, estaba en negociaciones tratando de evitar que se aprobara el decreto de disolución de las cámaras. Bueno, y todos los demás, bueno, no sé dónde están todos los demás, pero le voy a decir una cosa. Uno de los integrantes de ese Senado que no estaba presente, el doctor Martín Echegoyen, iba a presidir después el Consejo de Estado en diciembre. Entonces, digamos, hay allí un elemento que es importante tener en cuenta, y es que la construcción de narrativas sobre el golpe de Estado, su mecanismo y etcétera, tiene más una intención de exonerar de culpas a los responsables que el de aclarar cuáles fueron realmente los sucesos. Ya estoy terminando. Lo que quería decir es lo siguiente. Probablemente el método más seguro, mejor, para poder manejar estos temas en una clase y poder desarmar esta narrativa, digamos, tan complaciente con la derecha, en definitiva, es recomponer la secuencia de los hechos. Es decir, armar la cronología desde 1968 en adelante. Y ver que, por ejemplo, cuando en 1968 se implanta el golpe en las medidas prontas de seguridad, todavía de los Tupamaros casi no hay noticias. Son una banda armada que ha hecho algunos movimientos y que se sospecha, ya fue disuelta en los episodios, la represión que había ocurrido en diciembre del año anterior. Es esto lo que genera, digamos, las medidas de seguridad las que generan la acción de los Tupamaros. Y la acción de los Tupamaros termina antes, un año antes de que se produzca el golpe de Estado. Entonces, creo que, para citarle solamente esos dos ejemplos de episodios que ocurren en ese momento, eso es lo que, digamos, en último término, termina ayudándonos a armar una secuencia del golpe de Estado. Era lo que quería decir hasta acá. Sigue Leonor. Gracias. ¿Quedé bien ahora? Tenía el Zoom en el celular y no me había dado cuenta. Voy a presentar a Leonor, Carlos, y te pido disculpas. Y a los compañeros que Bárbaro. llegaron después. Por esta vez A los pasa, pero la próxima vez, la próxima vez, espérale. el próximo 27 de junio, te doy un golpe de Estado. A los compañeros que llegaron después puse y voy a volver a poner un enlace para los que van a solicitar el certificado de la actividad. Y en la semana, porque son muchos, en la semana se los voy mandando, ¿sí? Los voy cargando a un drive y se los voy mandando. Bueno, Leonor, saliste beneficiada. Leonor es profesora de historia, es especialista en historia económica por la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR, es magíster en ciencias humanas, opción estudios latinoamericanos, y doctor en historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Actualmente se desempeña como docente en el Consejo de Formación en Educación y en Educación Secundaria. Integra el grupo de estudios históricos sobre las derechas en Uruguay, coordinado por la doctora Magdalena Broquetas y el doctor Gerardo Caetano. Bienvenida, Leonor. Bueno, muchas gracias. ¿Se me escucha bien? Perfecto. Qué bueno. Bueno, muchas gracias a la APU, a Liliana, a todos por invitarme. Siempre es difícil hablar después de Masi. Lilian me dijo 40 minutos, no 30. Voy a ver si en todo caso resumo un poquito para O si no... no, usar los 40, Leonor, vos no te preocupes. Bueno, no quiero aburrir. No, nunca va a pasar. No, ¿Comparto tranquila. Vos, pantalla, Lilian? dale, ya te hice confitrión. A ver ahí. ¿Están viendo? ¿No están viendo? Sí, se ve bárbaro, gracias. Ah, perfecto. Gracias a alguien que... Yo veo como muchas cosas acá, pero bueno. Si me escuchan bien, arranco. Efectivamente, le puse a mi presentación, yo voy a ir un poco por otro lado. No sé si logro dialogar mucho con lo que planteó Carlos, que estaba tan interesante. Voy a ir más por la presentación de una investigación que vengo haciendo hace unos cuantos años ya. Creo que Carlos me aguantó, me escuchó alguna vez. Yo llegué a este tema estudiando la persecución política a los docentes de secundaria, originalmente sobre todo mirando las actas del Consejo de Secundaria, entre 1970, en realidad hice 2 años antes para ver qué pasaba entre el 68, pero la tesis era sobre el 70 y el 85, y la verdad es que
fue el propio tema, digamos, el que me enganchó para después seguir en el doctorado. A ver qué les... Perdonen que tengo que mover acá porque no me deja... Pasar a la... Ahí va. ¿Ustedes ven pantalla completa esto o no? Porque tengo las imágenes de ustedes acá, capaz que así. Se ve perfecto. Así se ve. Sí, se ve. Perfecto. Se ve bien. Gracias. Mi proyecto de investigación en el doctorado, digamos, se amplió a ver estos 3 ejes, los proyectos, es decir, como los planes de reforma educativa, los programas, incluso las matrices político-pedagógicas de las autoridades. Por otro lado, la resistencia, le llamé en un principio, y después un poco a partir de la literatura sobre el tema, me decidí más por las actitudes sociales, para ver un poco ese arco más amplio de las resistencias o las microresistencias, pero también las actitudes de colaboración con el régimen, las delaciones, algo de eso vamos a ver hoy. Y bueno, un poco la conversa que quiero instalar hoy, que tiene que ver más con la represión, ¿no? Con esa estructura de la violencia estatal aplicada a la enseñanza media, y pensar un poco, bueno, qué dispositivos normativos, jurídicos, pero también del entramado de agencias, de actores que supusieron, digamos, una vigilancia y una remoción de todos aquellos docentes que no se alineaban con el proyecto autoritario, ¿no? Como estoy entre colegas, me parece de suyo contarles algunas cuestiones más sobre la cocina de esto, pero muy brevemente. No voy a entrar en la bibliografía previa, es un debe. Capaz que, Lilian, después puedo compartir alguna listita, si los colegas están interesados. Pero sí quería como hacer referencia a algunas de las principales fuentes que nutrieron la investigación, ¿no? Acá podríamos decir que tenemos como 3 grupos de fuentes. Por un lado, las gubernamentales, que tienen que ver con los cónclaves, con las actas del Consejo de Estado. Puse el dibujito del edificio de presidencia porque está la OPP ahí, que es donde está la biblioteca donde se guardan estas actas. Después, las que es más estrictamente vinculada al sistema educativo, ahí las más destacadas probablemente sean las actas del Consejo de Secundaria, en aquel entonces se llamaba Secundaria Básica y Superior, y las del CONAE, que después de muchos años de dar vueltas y golpear puertas, di con ellas. Este es el dibujo de donde funcionaba entonces en dictadura el CONAE, y obviamente y probablemente las más importantes, que son las los archivos de la represión, ¿no? En Argentina le dicen los archivos del terror, que serían los archivos desclasificados de la inteligencia militar y policial. Acá yo les puse de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia, y sobre todo el que más vamos a referir hoy, que es el Servicio de Información de Defensa de las Fuerzas Armadas. Vieron que antes se le decía el archivo Berruti, porque fue la ministra Azucena Berruti la que incautó estas actas. Y como bueno, muchos deben saber, ya son de acceso público, están colgadas en un repositorio, se las pueden buscar por este nombre del archivo del terror. Bueno, es un archivo gigantesco, son 1500 rollos, más de 3 millones de fotos, pero se encuentra mucha cosa, la verdad que es muy interesante. Bueno, y les quería, bueno, no, en esta presentación, claro, lo pasé a PDF, no me di cuenta. En la presentación original iban apareciendo los libros, que quería como comentarles de algunas cosas que pueden ser interesantes, algunos materiales para compartir en clase. También después capaz que Lilian podemos ver de hacer algún archivo. Bueno, por un lado se me ocurría la Ley de Educación General, ¿no? Este libro que, la ley digamos, se encuentra en internet, obviamente. Este libro, publicado por Presidencia, tiene además algunos capítulos interesantes, escritos probablemente por el autor de la ley, Julio María Sanguinetti,
que hace un análisis del sistema educativo y sobre consideraciones doctrinarias, que son muy interesantes. Después, obviamente, la enorme cantidad, son casi 500 las circulares que se aprueban en el periodo de la dictadura, o sea, reglamentos acá de lo que se les ocurra, desde, no sé, las ordenanzas de disciplina para los estudiantes, hasta cosas más absurdas como la limpieza de los pianos, la forma correcta de pararse en los actos protocolares, donde estaba fijado hasta quién tenía que hablar primero, quién después, no sé. Por ejemplo, criterios sobre cómo se tenían que poner las tareas domiciliarias, no sé, todo lo que se les ocurra estaba de alguna manera pautado, ¿no? Determinado. Y algunos, de hecho, es bueno subrayarlo, como el perfil de adscriptos todavía sigue vigente. Si no estoy equivocada, porque la directora Cherro, antes de irse, cambió los perfiles de varias tareas de los centros educativos, pero esta nueva administración, si no estoy diciendo mal, los eliminó. Así que bueno, hasta que aprueben unos nuevos, estamos ahora con por ejemplo, el perfil de adscriptos es de 1979. Y después, bueno, ahí aparece el estatuto también del funcionario docente, que es del 78, y me parece que las dos joyitas de estos materiales son por lejos una conferencia que dio el coronel Julio Soto, que van a ver que es la figura destacada en la educación. Él estuvo 6 años dirigiendo como subdirector, digamos, vicerrector sería concretamente en el CONAE, y las lecturas de apoyo a la materia, que también va a ser la estrella probablemente de la propuesta de adoctrinamiento de la dictadura, que es educación moral y cívica, ¿no? Acá las lecturas de Cravioto, un poco pautando cómo enseñar esta materia. Y bueno, entrando ya así un poco en el tema, me gustaría empezar como señalando la importancia que tiene la enseñanza, y la enseñanza media en particular, para la dictadura, ¿no? Tanto como elemento, digamos, como primero por la necesidad de poner la casa en orden, ¿no? Porque se entendía que la educación era un factor extremadamente problemático para la vida del país. Algunos llegan a decir es el punto más crítico de la vida nacional, sino también, digamos, por esa cuestión más, y muy de la mano, ¿no? con esta premisa, la idea de que a partir de la educación se puede conformar un nuevo Uruguay, o se puede pensar en un nuevo tipo de sujeto, ¿no? Un nuevo oriental, decían en el periodo. Yo les puse, bueno, se me trancó ahí va. Yo les puse acá unas imágenes, no sé si se llegan a ver bien, digamos. Soto decía en esta conferencia, que después terminó en librillo, llegaba a decir algo así como que la acción marxista se había infiltrado desde la universidad hasta la escuelita rural más modesta, en focos de adoctrinamiento comunista y reclutamiento sedicioso, ¿no? O sea, esa idea de la cual ya la historiografía ha escrito mucho, de que las movilizaciones estudiantiles básicamente eran resultado del adoctrinamiento de los docentes, y esto que a mí me gusta la expresión del semanario Azul y Blanco, que hablaba de una gimnasia revolucionaria, ¿no? Cuando referían a las asambleas, los paros, las marchas, ¿no? Las pegatinas que hacían los estudiantes, desde la cosmovisión de la derecha era resultado, obviamente, del adoctrinamiento que hacían los docentes en las aulas, ¿no? En una suerte de lavado de cerebro, que convertían, o sea, a los estudiantes en poco menos que títeres. Una expresión, eso me parece que todos los profes lo saben mejor que yo, que estaba alineada obviamente con el discurso de la doctrina de la seguridad nacional promovida por Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría. De esto, insisto, hay mucha literatura, capaz que podamos volver a recomendar el libro de la historia visual del anticomunismo en Uruguay, coordinado por Magdalena Broquetas, que es de acceso libre, que está para descargar, y como muestra un poco la campaña que puse acá, que en realidad es de diciembre
de marzo, perdón, del 74, la dictadura se va a encargar como repetidamente de mostrar este pasado en términos de la anarquía, el desorden, el caos, ¿no? La insubordinación, la politización, que la dictadura después había logrado, podemos decir nosotros, a fuerza de represión, ¿verdad?, había logrado solucionar. Y desde esa misma lógica, digamos, la dictadura, igual que esto no es privativo de Uruguay, ¿no?, las dictaduras del Cono Sur van a entender que en la educación tienen una herramienta privilegiada, como una suerte de llave del futuro, porque así como están convencidas de que el docente adoctrina, están convencidas también que ellos pueden a través de la educación encontrar como la forma de crear ese sujeto y sobre todo digamos, pensar una educación que fuera el sustento de ese futuro que se imaginaban, ¿no? De ese tipo de sociedad con esos valores que ellos querían inculcarle a les gustaba hablar de los orientales, ¿no? Del nuevo oriental, por decirlo de alguna manera. Y me gusta la frase de García Canclini, que él dice, bueno, siempre en el horizonte de transformar una sociedad, dice él, movilizada en una sociedad disciplinada, ¿no? Que me parece que es como interesante. Ahora, en lo que todos coincidían, no vamos a entrar ahora, pero en el trabajo más sobre las reformas educativas uno puede ver que en realidad hay autoridades que van, pensando en las ramas educativas, ¿no?, que van más por lo nacionalista, por lo conservador, y hay una línea mucho más tecnocrática, pero las dos ramas claramente están de acuerdo en que lo primero que hay que hacer para proponerse cualquier cambio a futuro es disciplinar, ¿no? Es el orden, la despolitización del sistema educativo. No en vano les puse a Narancio allá, que va a ser uno de los ministros de educación que arranca con la dictadura, que dice se terminó la pasividad frente al marxismo, ¿no? Y entonces a mí se me ocurre que para entender este esquema represivo, a mí digamos, se me ocurre no, o sea, es lo que un poco me parece que puede ser útil para poder explicar el esquema represivo, pensar dos planos como complementarios, ¿no? Por un lado, toda la matriz jurídica de las normas, de las centenares de normas que se aprobaron en el periodo, y por otro lado, sí, más la lógica estrictamente represiva, ¿no? La estructura de coordinación de la violencia estatal. Y entonces, en ese sentido, la ley, digamos, o la normativa jurídica fundamental acá es la Ley de Educación General. Acá les puse una imagen de un joven Julio María Sanguinetti, que es el que la redacta como ministro de Educación y después va al Parlamento, ¿no? Cambia de lugar, renuncia y se va a defenderla al Parlamento. Hay alguna prensa que dice que también hizo giras por el interior, promoviendo esta que era una ley de urgente consideración, o sea que tuvo muy poquito tiempo para discutirse. Se termina aprobando el último día, que era el plazo legal, que es el 3 de enero de 1973. Y probablemente esta sea, así como fue la ley de seguridad interna, esta va a ser una ley fundamental para estructurar la arquitectura represiva, y eso probablemente es lo que explica que haya permanecido durante toda la dictadura, ¿no? Y que bueno, y que es obviamente también un reflejo, me gustaría subrayar, del marco inconstitucional y violento que vivía el país en ese periodo, ¿no? Aunque lo llamemos, digamos, como hace Álvaro Rico, en ese camino democrático a la dictadura, ¿no? Que democrático le iba quedando cada vez menos. Les puse acá un esquema, no sé si es muy claro, pero les puse un esquemita de cómo era antes de la ley Sanguinetti, cómo funcionaba la estructura del sistema educativo, ¿no? Y no solo la UDELAR tenía autonomía, también el Consejo Técnico y Secundaria tenían consejos autónomos. Primaria en realidad tenía designados políticos, pero secundaria el Consejo de Secundaria tenía 7 miembros. 3 de ellos eran elegidos por los propios docentes. Y después tenía otros 3 que eran delegados, uno de la UDELAR, otro de la UTU y otro de primaria.
Y el séptimo, que iba a ser el director general, salía a propuesta de estos 6, digamos, y era el único que requería venia del Senado. Con la ley Sanguinetti esto cambia rotundamente, porque no solo se le va a dar más potestades al MEC, ¿no? Sino que a su vez se crea un CONAE, algo muy parecido a lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿verdad? Con el CODICEN, que va a tener 5 miembros, todos designados por el poder político, y los consejos, ¿verdad?, quedan subordinados al CONAE y pasan a tener 3 miembros, todos designados también por el poder político. O sea que se pierde totalmente la participación docente en esta estructura, pero a su vez porque se suprimen las asambleas, artículo 40, que recuerdan ustedes son como el antecesor de, lo que es hoy la ATD, ¿no? Antonio Romano va a decir que en Uruguay justamente estas asambleas permitieron que hubiera como un discurso político, pedagógico bastante específico, y de alguna manera bastante distintivo de lo que pasaba, digamos, en las estructuras o en la política educativa de otros países. Voy a saltear esto porque no tenemos mucho tiempo. Subrayo algunas cosas, la verdad que la ley es un tema interesantísimo en sí mismo, podríamos como conversar mucho de todas las cosas que cambian a partir de esta ley, pero me gustaría subrayar 3 o 4. La primera, además del cambio en la arquitectura, digamos, del sistema educativo y la eliminación de la participación del profesorado, el artículo 1 establece que ahora el objetivo de la educación pasa a ser la defensa de la soberanía nacional y la seguridad integral del Estado, además del desarrollo del país, ¿no? O sea, la educación asociada a la soberanía y a la seguridad, un cambio drástico. Lo lejos que estamos acá de pensar la educación como un derecho, etcétera, ¿no? Después, obviamente, y me parece que este era uno de los principales objetivos que tenía la ley, se prohíben todas las actividades que tuvieran que ver con la organización gremial de los estudiantes, de los profesores, todo lo que fuera propaganda, lo especifica claramente, se prohíbe colocar avisos, dibujos, emblemas, insignias, carteles, ¿no? Una larga lista, incluso bueno, dice cosas que son bastante discrecionales, ¿no? Como, bueno, se prohíbe toda cosa que esté en contra de las buenas costumbres. ¿Qué son las buenas costumbres? Bueno, eso la verdad que no es para nada claro. Después, a nivel docente, se complica también la situación porque se suprime... ¡Ay, se me fue! No sé qué toqué. Voy de vuelta. Perdonen. Acá se ve bien, Chan, chan, Leonor. chan. Nosotros lo estamos Sigue. viendo perfecto. Ah, ustedes Sí. están... Ah, yo no estoy Nosotros viendo. estamos viendo perfecto, sí. Estás compartiendo pantalla, me dice, pero no veo nada yo. Se ve perfecto, Leonor, todo lo que la diapo que tenías. ¿Y por qué no veo yo? O sea, la estoy viendo acá, pero no sé si puedo cambiar. A ver si puedo cambiar. Oh, ¿qué hice? Bueno, denme un segundo que hago algo acá porque no sé qué. Compartir pantalla. Voy de vuelta a ver qué me pasa. Bueno, igual puedo seguir hablando mientras les comento. No sé qué hice. Varios participantes pueden compartir. Capaz que es algo en la vista. Bueno, no sé. La Voy a diapo dejar de sigue viéndose. Nosotros seguimos viendo. Sigue viéndose la ley. Sí, sigue siendo, sí. Se sigue Si viendo, vas sí. una para atrás, no volverá a funcionar. O capaz que se te abrió otra pantalla, Leonor. Ay, ay, ay. Opciones. No es esto. A ver si dejo de compartir. Sí, te iba a decir eso, que dejaras de Sí. compartir y de vuelta. ¿Y cómo dejo de compartir? Dejar de compartir pantalla. ¿Saben que no me aparece la opción de dejar de compartir pantalla?
¿Será Acá te porque...? dice detener la compartición del participante. Te detengo y A luego ver. te... Ay, perdonen. No, escúchame, Leonor. Vos tranquila, Sí. no pasa nada. Fíjate a ver que te voy a hacer coanfitrión de vuelta, a ver. Ahí, a ver ahora. Ya Ay, está, ahí ya está, pude. ahora estás. Perdón. Perfecto. Dale. A Son nivel Ahora los sí, gajes docente, del perfecto. oficio, Ahora no se sí, preocupe. ahora sí. Son las gracias. incertidumbres del aula, profe. Sí, tal cual. A nivel docente, bueno, se suprime el estatuto. Vieron que recién después va a aparecer uno nuevo en el 78 y bueno, básicamente el nuevo estatuto lo que hace es como formalizar todas las arbitrariedades que ya se venían gestando, ¿no? Aplicando por la vía de los hechos. Se suprime obviamente la libertad de cátedra, que pasa a ser sustituida por lo que se llama un análisis objetivo, no sé, hay que preguntarle a Sanguinetti qué quiere decir esto, y después, bueno, hasta los padres terminan siendo amenazados de que pueden perder hasta la patria potestad si no se hacen cargo del comportamiento de sus hijos, ¿no? O sea, de cualquier actitud que tengan, que estuviera prohibida, tienen como que responder por ellos. El claustro de la universidad va a decir, me parece que con todas las letras, que esta es una ley de inspiración fascista, que busca imponer una etapa de oscurantismo, de arbitrariedad, de regresión en lo técnico-pedagógico y de injerencia política. Y me parece muy sugestiva, muy interesante la interpretación que hace el Consejo Interino, que va a decir que esta es una ley de guerra que está pensada específicamente para incendiar el mundo de la enseñanza y obtener un pretexto para un golpe de fuerza. Es decir, pensar la ley de educación todos sabían que iba a generar más movilizaciones de los estudiantes, más conflicto, ¿no? Más caos, digamos, en los términos de la época, y por lo tanto ahí el gobierno iba a tener más argumentos para fundamentar esa imposición del orden, ¿no? A la ley, si esto no fuera poco, digamos, y esto lo paso muy rápido porque todos más o menos me parece que lo manejan, a la ley se añadió una serie enorme de normativa, como decíamos hoy, que tienen que ver con imponer relaciones de obediencia y subordinación en los estudiantes, que tienen que ver con el uniforme, el corte de pelo, las cédulas, números en los bancos. Bueno, algunos llegamos a vivir algo de todo esto, ¿no? Una suerte de rutina patriótica exagerada, con actos a cada rato, desfiles. Bueno, algo de esto todavía funciona en algunas localidades, ¿no? Con las fuerzas vivas. Y, bueno, reglamentos para todo, ¿no? Para los distintos actores del sistema educativo y para todo lo que tenía que ver con las prácticas educativas. Entonces me parece que el concepto de pedagogía autoritaria es apropiado para pensar este modelo educativo, ¿no? Caracterizado por un riguroso control del espacio y de los cuerpos y la normalización de formas de vestirse, de comportarse y podríamos decir hasta de pensar, ¿no? Capaz que se pueden buscar otros términos, pero bueno, pedagogía autoritaria me parece que puede ser interesante. Me gustaría subrayar además que en las entrevistas uno puede ver que incluso muchos mandos medios exacerbaban, ampliaron estas pautas despóticas, digamos, en la vida cotidiana de los liceos. Entonces, bueno, capaz que ustedes también saben digamos, notas en este sentido, pero bueno, hay liceos donde se les cortaba el pelo a los chiquilines adentro del liceo, la propia directora o conseguían un peluquero, controles en el patio para ver que si tenían todos los aspectos del uniforme, plantones en los actos, que eran actos larguísimos, de muchas horas, que a veces los estudiantes se desmayaban del frío, del hambre, ¿no? Ese tipo de cosas que no estaban específicamente contempladas, pero muchos mandos medios son como más realistas que el rey, ¿no? No sé cómo voy de tiempo, pero bueno, me apuro. Esta segunda parte, digamos, tiene más que ver ahora sí con la estructura organizativa de la propia represión, ¿no? Entonces, Leonor, algunas cosas. no te apures, Sabemos Leonor.
Sí, Leonor, vas bien de hora, tranquila. está Estás perfecto. bien, estás bárbara. Perfecto, No te perfecto. apures. No, Vos, no quiero aburrirlos. dale. Sabemos, No les creo que decía. aburras. Gracias, Lilian. No creo que aburras. Sabemos por algunos documentos secretos, hay unos trabajos de Nilo Patiño y Blixen en la FIC que se pueden consultar en el repositorio de Cruzar, cruzar.edu.uy, que relevan un poco esto, ¿no? Que está claramente en este documento que se llama Política de la República, donde las Fuerzas Armadas de alguna manera dan cuenta de que su estructura funciona a partir de la Junta de Comandantes en Jefe, que coordinan con el ESMACO, el Estado Mayor Conjunto, que es el que hace todas las tareas de planificación y ejecución, y con un servicio de información de defensa, que es un poco el que nos interesa acá, que es el que hace como el rastrillaje de información y contrainformación, ¿no? Incluso no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, ¿no? Sobre todo en la vecina orilla. ¿Y cómo funciona esto en el sistema educativo? Bueno, el ESMACO tiene un departamento 6, lo tenemos rastreado sobre todo a partir del 75, no sabemos si se creó algún año antes, pero ahí sí ya aparece una sección como encargada de toda la parte cultural, y específicamente se crea una comisión supervisora de la enseñanza. Esto se articula con la segunda intervención que se hace en el sistema educativo. ¿Se acuerdan que la primera fue en el 70? Y la segunda es en el 75, y acá cambia la intervención, digamos, todavía estaba Bordaberry, porque el CONAE y todos los consejos pasan a quedar con 2 miembros. Entonces pasa a quedar un director o rector civil y un vicerrector o subdirector que son coroneles, ¿no? Que son delegados militares. Y estos delegados son digamos, trabajan específicamente también para el SID, para el Servicio de Información de Defensa. Entonces, no sé si es muy enredado este esquema que les muestro acá. Lo que vemos en los documentos, ¿no? En estos cientos de documentos que hay en el archivo de la represión, ¿no? En el archivo del CID, es que hay un trasiego de información gigantesco entre los distintos organismos de información, ¿no? El aparato de seguridad, digamos, pero también con los delegados del CID que operaban en todas las reparticiones militares y en todas las jefaturas de policía departamentales. Es decir, el propio jefe de policía era en aquel entonces, no era un policía, era un coronel que también oficiaba como delegado del CID. Entonces lo que vamos a tener es como una cantidad enorme de documentos, porque vieron que las Fuerzas Armadas todo lo que hacen lo documentan, entonces el documento va de un lado para otro y cada uno le va poniendo el sellito de que lo recibió, que lo leyó o comunica la información que le están pidiendo. Y entonces hay pedidos de información de docentes desde la estructura del sistema educativo, por ejemplo, desde la rectoría del CONAE hacia una jefatura departamental o hacia una repartición de los militares, y al revés, las reparticiones militares le piden información, por ejemplo, al subdirector de secundaria. Ahora vamos a ver algunos casos, a ver si esto puede quedar un poco más claro, ¿no? Incluso es llamativo, lo último que digo acá, que el propio CONAE, que es el que dirige, digamos, toda esta estructura, tiene, probablemente haya sido Soto el que lo creó, porque es del 75 cuando estaba él, una oficina específica, que le llaman justamente bueno, no me acuerdo, pero es SID CONAE, que es la que centraliza toda la información que van obteniendo de los docentes, ¿no? De todos los subsistemas, de primaria, de secundaria y de UTO. Y a nivel interno, y esto me parece que es bien interesante, también van a utilizar la propia estructura jerárquica para controlar y obtener información de todo lo que pasa en las aulas, ¿no? Como ya dijimos, directores y subdirectores van a ser cargos prácticamente de confianza, y a partir de acá, digamos,
se genera como una cultura de la sospecha, ¿no? Donde todos piensan que los profesores saben que los alumnos lo pueden denunciar, los funcionarios, los adscriptos pueden estar escuchando la clase, ¿no? Hay muchos funcionarios ahora que ingresan que son parientes de militares y no son militares en sí mismos, ¿no? Y entonces se teje, digamos, una trama donde justamente la cultura del miedo se hace como muy patente, ¿no? Hasta el propio cantinero va a tener entre las ordenanzas de la cantina y entre los gramos de jamón y queso que tiene que tener el sándwich, también va a estar establecido que tiene que denunciar cualquier conversación de índole política que suceda, digamos, en la propia cantina, ¿no? A ese nivel de persecución. Y como los actores claves acá son los directores y los subdirectores, digamos, en las instituciones educativas, la dictadura se encargó justamente de hacer un seguimiento estricto de estos cargos, ¿no? Entonces van a aparecer en muchos reportes de los batallones, miren lo que estamos diciendo, ¿no? De los batallones de las Fuerzas Armadas que siguen un poco el comportamiento, el desempeño de los directores, tanto adentro como afuera de los liceos, ¿no? Entonces, por ejemplo, se puede ver este tipo de reportes, como el del liceo del departamento de 33, del 75, yo les saqué un extracto cortito que dice: de ideas demócratas, está hablando del director, trabaja en estrecho contacto con el comando del batallón número 1, formó y presidió un subcomité patriótico en su localidad. Esto a los militares les gustaba mucho, ¿no? Que tuvieran también una participación en actividades de la zona. Organizó un desfile cívico-militar con buen éxito y existe buen nivel disciplinario, ¿no? Hablando de adentro del liceo. Y después del liceo departamental lo leo de acá porque no lo veo ahí, carece de la personalidad de la directora, este es un subdirector, tiene muy poca experiencia, los profesores se resisten a ser controlados por quien, como él, no finalizó los estudios secundarios. Actualmente se encuentra en trámite de divorcio. Acá hay también toda una observación muy minuciosa de la vida privada, y su vida privada, dicen, es algo desordenada. Pero lo importante, y probablemente por eso permanece, aprueba el actual régimen de gobierno, ¿no? Sobre todo se hace como esta mirada del desempeño en el liceo, de lo que hacen en su vida privada, afuera, digamos, y de su comportamiento incluso, como podríamos decir, sentimental. Y les cuento un caso que me parece que es como súper interesante, que tiene que ver con una denuncia de una maestra en el Liceo Don Búes de la Valle, que ella daba clases, tenía horas de literatura y filosofía, y el director le anuncia que al año siguiente le iba a dar las horas de filosofía a una egresada del IPA. Y entonces ella hace una denuncia, si se quiere, doble, porque digamos, denuncia directamente a las Fuerzas Armadas y al CONAE, lo que ella dice que es un intento del director, en complicidad con la secretaria, de desprestigiar al liceo. Ella dice como que están dejando venir abajo al liceo para que la población piense mal del gobierno. Pero a su vez, anuncia, digamos, y esto es como el elemento clave, ¿no? Ella dice que el director la va a dejar sin horas por una egresada del IPA que ella sabe que es el del Frente Amplio, ¿no? Es una comunista. Entonces, a partir de esto, se inicia como una doble investigación. Una investigación, digamos, de corte legal y una paralegal. La legal es la que hace secundaria, que manda abogados, manda inspectores, manda como a ver cuál es la situación efectivamente de lo que está pasando en ese liceo, y básicamente comprueban que, bueno, que había algunos problemas, como que la PAL recién estaba volviendo a funcionar, como que el liceo no estaba en las mejores condiciones, pero eso en un periodo de recorte presupuestal como el que hubo era medio la tónica en todos los liceos.
y que el director en realidad no había problemas de cuentas, no encuentran que se quedara con plata ni nada, sino que bueno, no, básicamente no encuentran ninguna irregularidad, ¿no? Mandan a los inspectores, va hasta el jefe de policía, van todos a mirar el liceo y no encuentran que haya nada fuera de lo común, digamos. Pero lo interesante es que los informes de secundaria dicen que, como vienen haciendo habitualmente, la futura, digamos, la profesora de literatura egresada del IPA, ya tuvo la revisión de evaluación de antecedentes ideológicos que era de rigor. Es decir, a todos los futuros egresados se les controlaban que no tuvieran ningún tipo de antecedentes, ¿no? Entonces, secundaria dice, si se aceptó que se le diera esas horas es porque ya la controlamos y ya sabemos que no es frente amplista, digamos, ¿no? Y por otro lado, se inicia en paralelo, digamos, esta otra investigación que hace el batallón de infantería, que lo que da cuenta es de que ellos vienen controlando al director desde hace años, y que saben que es en realidad un buen demócrata, ¿no? O sea, que hay informes, y ahí aparecen, ¿no? Las reuniones los documentos que dan cuenta de las veces que ya analizaron, digamos, el comportamiento, el desempeño de este director. Lo que sí averiguan en este rastrillaje es que la secretaria era esposa de un profesor destituido por comunista, y entonces la resolución de este caso es que la que termina destituida es la secretaria, por esas vueltas de que esto es un país muy chiquito, di con una de las entrevistadas fue ella, digamos, la denunciante termina con 5 días de descuento por hacer una denuncia que no tiene fundamento y hacerle gastar al secundaria, digamos, lo que ellos llaman el profuso empleo de hombres hora para investigar todo esto, ¿no? Pero bueno, me parece que ella además logra, vieron que yo les puse abajo, ella dice en su carta, digamos, de denuncia, ella va a decir que viene inculcándole el amor hacia nuestra patria y el desprecio hacia las ideas comunistas y partidarias de la tolerancia, enseñándoles a respetar a las autoridades que nos gobiernan. O sea, está en una tónica, no se me ocurre otra cosa, muy alcahueta, ¿no? del gobierno, pero aún así no logra probar nada, ¿no? Y hace una denuncia que no tiene fundamento. Entonces, digamos, para cerrar, básicamente se imprime sobre lo que muestra, digamos, este ejemplo, es que hay detrás una enorme estructura, que podemos llamar así como una suerte de esquema macartista, que va como peinando todo el sistema educativo a lo largo de los años, que por un lado utiliza la constancia de habilitación para cargos públicos, ¿se acuerdan aquello del esta solicitud que termina catalogando a todos los funcionarios en A, B o C, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de todos los datos, y atrás se cerraba, no sé si llegan a ver ahí a la izquierda, aparecen las 3 posibilidades, ¿no? Y a la derecha yo les puse los lugares por donde pasa, digamos, la recolección de información para ver si no hay antecedentes del profesor que pide. Se podía pedir tanto en la jefatura de policía del departamento como se podía pedir en los centros militares, y después incluso van a aparecer listados que los propios militares mandan a chequear, digamos, de personas, ¿no? Entonces pasa por el CID, por el Departamento de Inteligencia, por la División 2 del Estado Mayor, por el Batallón número 1, o sea, hacen como un circuito para ver si nadie tiene, acuérdense que no hay sistema informático, ¿no? Todo es a puño y letra, entonces tienen que como hacer este circuito para efectivamente averiguar que nadie tiene antecedentes de este profesor. Y como les decía, el segundo elemento es directamente los pedidos de antecedentes, ¿no? De antecedentes ideológicos. Entonces, acá se pide de cualquier persona que pudiera resultar sospechosa,
Se pide obviamente de todos estos cargos de responsabilidad, como dijimos recién, los directores, los subdirectores, los jefes de adscriptos, etc. Hay muchos documentos donde se pide especialmente, Cravioto, por ejemplo, pide de todos los que van a ser profesores de educación moral y cívica, porque se considera una asignatura especialmente importante. Entonces acá no alcanzaba con ser neutral, decía Cravioto, acá había que tener credenciales de ser un buen demócrata. Y después como que el rastrillaje se va ampliando, ¿no? Entonces también a los que piden becas, a los que se van de viaje, a los que quieren ingresar como efectivos, bueno, como ya dijimos, a los estudiantes del INADO, a todos se los va a pasar por este circuito de saber si tienen antecedentes negativos. ¿Y qué cosas constituyen antecedentes negativos? Y ahora sí prometo que estoy terminando. Básicamente 3 o 4 cosas. La primera es la militancia política, la segunda es la militancia gremial, la tercera es la militancia pedagógica y podríamos incluso agregar acá la que tiene que ver con la vida privada de las personas, ¿no? Para la militancia política, lo que se hizo fue, bueno, obviamente se destituyó, se cesó a todos los profesores que estaban presos, que tenían requerimiento de la justicia, ¿no? Que hubieran sido procesados. Todos los que tuvieran algún reporte de años, ya estamos hablando siempre de años anteriores, ¿no? Cuando todas estas actividades en realidad eran legales, pero bueno, que hubieran participado de alguna actividad política. No sé, pienso por ejemplo en un caso de una profesora que cantó en un acto de un partido socialista, bueno, ya entonces se la considera que no tiene las credenciales para dar clases. Si se había viajado a países, ¿no? Si recibía correspondencia de países socialistas, lo mismo. Y bueno, la Corte Electoral va a colaborar acá enormemente porque les va a mandar los listados de las listas del Frente Amplio, incluso de otros partidos o de personas que colaboraron el día de las elecciones como delegados. Bueno, ellos también van a quedar catalogados como incompatibles con las características necesarias para ser docentes. Después, obviamente, todos los que estuvieron afiliados a lo que llamaban en la época la marxista gremial de profesores, todos los que habían hecho paros, acá incluso hay casos donde se van a las escuelas a mirarlos como los partes de años anteriores para corroborar cuando tienen dudas de una maestra o un profesor, miran si hizo paros, por ejemplo, contra la ley Sanguinetti, ¿no? Ya es un gremialista, si es un gremialista es un comunista y entonces no puede dar clase. Y bueno, mucha de esta información obviamente la conseguían en los allanamientos, ¿no? En los allanamientos de casas o incluso del propio local gremial. Y en menor medida, pero también hay algunos casos de militancia pedagógica, ¿no? Es decir, de profesores que participaron, que aparecen en los libros o en las actas de las asambleas artículo 40, y de datos, acá hay muchos datos aportados por las inspecciones. Las inspecciones se llenaron de acólitos, ¿no? del régimen, está Diana Reyes, por ejemplo, que bueno, cuando había dudas se les preguntaba a ellos qué información tenían. Les puse acá, bueno, en esta declaración que llenamos todos los años, había un lugarcito para poner si tenías la declaración de fe democrática y todo eso, ¿no? Incluso te preguntaban si había sido sumariado, no sé quién iba a poner que sí que había sido sumariado. Y bueno, y para cerrar les puse este caso de una profesora que, bueno, reunía a todos, pobre, tenía todos porque había estado presa, había hecho paros contra la ley de enseñanza y, bueno, integró la Federación de Profesores y a su vez en el 71 integró una mesa electoral como delegada del Frente Socialista, así que obviamente la destituye. Acuérdense que el sumario fue
un privilegio, grandes comillas, solo para los profesores efectivos, ¿no? Los que vendrían a ser interinos, provisorios se le decía en la época, no tenían derecho a sumario, directamente los cesaban. Entonces, para, digamos, como valoraciones de cierre, me gustaría decir que esta estructura muestra que la violencia estatal se expresó en la enseñanza media a través de una pedagogía autoritaria, sostenida por un lado por la Ley 14.101 y el conjunto de normas punitivas y de control, y que a esto se sumó una red de vigilancia y delación que conectó el sistema educativo con todos los organismos de seguridad, generando una cultura del miedo que provocó la destitución y el alejamiento de miles de docentes. No tengo que decirles que para la persona que fue cesada, ¿no? Para la persona que fue expulsada del sistema, no solo esto significó un golpe a su integridad, digamos, moral, emocional, sino también una cuestión más material, práctica, que tiene que ver con, bueno, cómo pasó a solucionar su situación económica, que en muchos casos se volvió extremadamente difícil, ¿no? Y lo último, digamos, que esta destitución de miles de docentes generó un descenso del nivel técnico de la enseñanza gigantesco, ¿no? Hay algún documento secreto del CID en 1980 que se quejan que sobre todo en el interior el bachillerato se había convertido en una estafa para la juventud, dicen ellos, porque lo dictaban profesores improvisados, totalmente incompetentes, que comprometían, decían, la posibilidad de que los estudiantes pudieran seguir estudios superiores. Y bueno, por acá. Muchas gracias, Leonor. ¿Cómo estuve de tiempo? Aburrí mucho. Estuviste bárbaro, estuviste bárbaro. Fui corriendo. Impecable. Impecable todo, porque Muy además, bueno. claro, sí, con esa Imaginen minuciosidad. dónde abrevó alguna directora de San José que últimamente ha tenido algunas situaciones de este tipo, donde aprendió tanta cosa. Sí, realmente. Muchas Acá gracias, hay muy una claro. compañera, hay una compañera de Ombues de la base que Lilian, te muteaste. sí, no, estaba contando el caso de una compañera de Ombues de la Valle que ha hecho pequeñas investigaciones con sus alumnos del entorno, pero justo se ve que se fue, ahora volvió a entrar. Hay compañeros que tienen mala conexión en algunos lugares. Bueno, abrimos el espacio para preguntas. Está el profesor acá de Masi y Leonor. Vayan levantando la mano. O comentarios también, capaz que no tienen que Sí. ser preguntas. Sí, levanten la mano o interrumpan nomás, como les parezca. Mientras Como los les colegas resulte más piensan una cómodo. pregunta, una cosa que escuchaba a Leonor, sí, me tocó integrar el tribunal de la tesis de maestría. Estuve allí, leí digamos, la versión primera. Siempre te escucho con mucho gusto, que conste, no me cansó y además ahora me removió unas cuantas cosas porque todos los veteranos recordamos algún episodio que tiene que ver, digamos, con las cosas que vos mencionabas. Pero lo que pensaba cuando estabas hablando era, qué raro lo de Sanguinetti, porque en realidad, digamos, Sanguinetti él se puso como autor de la ley, la ha defendido en todos lados, etcétera, etcétera, pero si mirás la fundamentación de la ley como la has mirado, verás que allí aparecen un montón de citas de filósofos de la educación, de pedagogos, que Sanguinetti jamás mencionó. En ningún lado. No es un tipo que esté metido en los temas educativos, que esté leyendo y que diga, bueno, como dijo el fulano, mengano, en sus artículos periodísticos o en sus libros cuando quiere posar de culto, nunca cita a uno de estos tipos. Sin embargo, acá los maneja con una solvencia sospechosa. Es decir, ¿realmente habrá sido Sanguinetti el autor de la ley de educación? ¿Quién será el verdadero autor? Porque, digamos, me resulta muy raro. Si uno lee, bueno, a vos te ha pasado, Leonor, nos ha pasado a todos. Si uno lee mucho un autor o se mete mucho en un tema, el tema le ocupa la cabeza, uno no puede dejar de mencionarlos, no puede dejar de hablar
de los temas. Pero la única vez que Sanguinetti habló de temas teóricos de la educación fue cuando propuso esta ley. Después nunca más. Y nunca antes. Entonces, en fin, digamos, es raro. Algún día quizá aparezca el verdadero autor de la ley de educación y será reivindicado Sanguinetti, digamos, que como una especie de mártir de la lucha por la libertad, de la enseñanza y la libertad, vernos libres del marxismo y todas esas cosas tan espantosas que vos nos contabas. Sí, yo llegué a ver algún persona que aparece como secundando ahí la ley, como que le dio una mano, capaz que esos son en realidad los principales artífices, pero sí tengo claro que todos los críticos de la ley en la época se quejaron enormemente de que, bueno, nadie, aunque Sanguinetti decía que defendía la ley, tampoco decía que había sido el autor de la misma, ¿no? Y entonces, bueno, ¿por qué no se daba a conocer quiénes la habían escrito? Me quedé pensando también, bueno, cuando aparece después la ley de emergencia, yo no he estudiado eso, pero la verdad que me tienta pensar, porque otra vez parece que la injerencia, ¿no?, de esta idea de no volver a la autonomía, ¿no?, y de mantener el CONAE transformado en CODICEN, por lo que vi, digamos, de las actas, ¿cómo se llamaba, Carlos? De la Ya, concertación, CONAPRO. de la CONAPRO, exacto. Bueno, todos los gremios, toda, ¿no?, la izquierda estaba por volver a la autonomía, ¿no?, volver un poco a los 70s y bueno, y el Partido Colorado, los Claro, blancos ya cuando se estaba mediaron para que no discutiendo eso, saliera. además, cuando se discutía eso, el Partido Colorado ya había ganado la elección. Ya se sabía que iba a ser el gobierno. Distinto de lo que se discutió en octubre, por ejemplo, en octubre, noviembre en la CONAPRO, que todavía había cierta incertidumbre de quién lo iba a tener que aplicar. Después del último domingo de noviembre ya se supo quién lo iba a aplicar y como comentaban algunos delegados de la CONAPRO, la actitud de los delegados colorados cambió radicalmente a partir del momento en que se supo que ellos iban a ser gobierno. Fíjate que los dos últimos acuerdos que se establecieron en la CONAPRO fueron el de la educación y el último fue el de economía, que después no se cumplió nada. Simplemente va a decir, bueno, hay un acuerdo, no me lo más. Y sí, en el acuerdo de educación el CODICEN sustituyó al CONAE en el nombre, porque muchas de las atribuciones del CODICEN coinciden con lo que eran las atribuciones del CONAE. Claro, como ahora no había militares y además, digamos, por esas cosas que tiene la política, el primer CODICEN lo presidió Pibel, y Pibel era un tipo muy celoso de las prerrogativas de su cargo, cualquiera que fuera. Desde el CODICEN Pibel les hizo lo bien posible. Es decir, Pibel tenía en ese momento unas cuantas ideas que hoy en día, tal vez si hoy tuviera que ponerlas adelante, las dejaría por el camino. Por ejemplo, su empeño por enseñar la historia de la dictadura, que iba completamente en contra de lo que era la opinión de Sanguinetti y de buena parte de Traversoni, por ejemplo, que era senador colorado en ese momento. Sin embargo, al final, Pibel terminó imponiendo que en los programas de tercero de ciclo básico estuviera, digamos, la dictadura como un contenido de enseñanza. Pero, digamos, eso fue más bien una anomalía, porque si te fijas, el acta 4 que aprobó el CODICEN prohibía las organizaciones pues, estudiantiles, etcétera. Bueno, todo el mundo que hizo secundaria en aquella época lo recordará. Está esa actitud tan ambigua que tenía, digamos, nivel de voto tan compleja. Hay una filmación de un canal de televisión que están desalojando, creo que el IPA, y entonces salen los estudiantes, pasan y le gritan en la cara. Pibel está allí parado al lado del militar que está encargado del operativo. Le gritan en la cara, Pibel, el IPA no es cuartel. Pibel no se inmuta, está ahí quietito, los obliga a desalojar a todos con los militares. Pero por otro lado, y acá está la parte ambigua, Pibel estaba allí, con su presencia estaba garantizando que ningún estudiante lo tocaran para nada. Así que no hubiera ningún tipo de violencia en el desalojo. Sin embargo, como se trataba de su autoridad, quería dejar en claro, está bien, que no los toquen, pero que se vayan. Y además los echo con lo que tengo. Si tuviera los tanques, lo echaba con los tanques. Es decir, una cosa muy extraña, digamos, que en cierta medida muestra, digamos, al CODICEN un poco diferente de lo que era el CONAE. Pero el plan original era como eso, digamos, un CONAE apenas modificado. Y bueno, se incluyeron las ATD, por ejemplo, en la Ley de Emergencia de Educación, pero no, el tema de la participación de los docentes en la integración de los consejos, no espere mucho. Incluso las ATD podían ser consultivas y etcétera, pero podían
no hacerle ningún caso. Lo normal en los consejos del Codicen es decir, bueno, tomar cualquier medida, cualquier barbaridad y decir, bueno, siguiendo lo que aconseja la TD de secundaria, es decir, tomar a la TD como escudo para hacer lo que se les antojaba. Pero sí, ese esquema que tú mostraste de cómo se constituía, cómo se configuraba el consejo de secundaria, por ejemplo, y cómo funcionó hasta el año 68, cuando el designado, el propuesto como director general fue Arturo Rodríguez Zorrilla, y como a Echegóñez se le ocurrió reclamar que viniera Rodríguez Zorrilla a explicar qué es lo que pensaba hacer como director general, como si el director general pudiera hacer muchas cosas en un organismo colegiado, ¿no? Pero en fin, era un poco lo que quería señalar respecto de esto. Y darles tiempo al resto que piense las preguntas y verbalice sus dudas. Sí, Pibel es el que además prohíbe todos los libros, los manuales de moral y cívica, ¿no? Que hoy no hablamos de eso, pero que son una cosa tremenda. Pero al mismo tiempo te prohíbe las carteleras, las asambleas, todo. Le cambió el nombre a Moral y Cívica, porque esa parte de moral a Pibel le provocaba erisipela. Entonces, claro, la llamó educación cívico-democrática o algo así, una cosa así, le cambió desapareció la moral de la enseñanza. Con Cravioto, ahí teníamos moral. Lilian, no sé si puedo decir algo. Sí, estoy acá. ¿Quién habla? Mariela Sí. Gutiérrez. Mariela, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Lilian? Sí, bien, Bueno, primero dale. agradecerte este encuentro. Muchas gracias. ¿Me escucho? Hola, ¿me escucha? Entrecortado. Mariela, se escucha entrecortado. A ver, intentá de vuelta. Hola. Dale. Perdón, sí, ¿no? Ahora me Entrecortadísimo. escuchan. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí, creo que sí. Ahora sí. Creo. Bueno, se fue Mariela. Se fue Mariela, me parece. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, ¿se escucha ahora? Ahora sí, ahora sí. Bueno, Perfecto. un minutito nada más, Genial. tratar de ser rápida. Muchas gracias, Lilian. No, por Y favor, quería, Mariela. bueno, en primera instancia saludar al profesor De Masi, que tuve el placer de ser su alumna hace muchos años ya, no sé si me recuerda, pero bueno, yo lo recuerdo siempre, le mando un gran saludo. Y para Ana también. No sé si se me escucha. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Perfecto. Y solamente quería aportar lo siguiente, bien cortito, cuando tú decías, Lilian, sobre el llamado a los padres, que se hacía con el peligro de perder la potestad. Si el hijo había cometido alguna falta, yo lo viví personalmente en el Liceo Miranda, en el año, no recuerdo si fue 81, 82, con un compañero, y eso afectaba, quería aportar esto nada más, que afectó muchísimo el relacionamiento de muchas familias, ¿no? Porque había padres que, bueno, apoyaban a sus hijos, pero otros no los apoyaban. Entonces eso realmente entre los estudiantes generaba una preocupación muy, muy importante en la época, ¿no? Yo era muy joven, hace tantos años ya, pero sí recuerdo varias situaciones de problemas familiares graves por esta situación. Fui alumna además del profesor Enrique Mena Segarra, en sexto del MAN, y también vivimos el enfrentamiento que él tenía con el director, que bueno, eran situaciones muy, muy graves y muchas veces se trasladaban al aula, ¿no?
Así que bueno, estas charlas, estos encuentros realmente hacen ahí como un juego en la memoria de los que vivimos esa época, ¿verdad? Así que bueno, un saludo para todos y muchas gracias. Gracias, Mariela. Hay comentarios interesantísimos en el chat que estoy tratando de pegarlos y cortarlos para después mandárselos a Leonor y a Carlos. Hola, buenas noches. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Está. No, queríamos saludar, estamos acá, somos integrantes de la Intersocial Bella Unión, hay compañeros de, bueno, Memoria, Verdad y Justicia, de la Histórica UTAA, compañeros, bueno, de profesor de Historia acá también, y yo como maestra también, bueno, agradecer muchísimo la oportunidad, como dijo la compañera, esto moviliza mucho, lleva a reflexionar, seguramente vamos a quedarnos acá comentando, muy, muy, muy clara, muy, muy movilizador, y todos muy acá agradecidos por la oportunidad. ¿Quiere más? No, y como maestro también quiero dejar esto, en la escuela, en las escuelas también, nunca se me hubiera ocurrido que en los libros, diarios hay muchísima información sobre eso, maestros destituidos, todo eso que contaban ahí de por qué la maestra faltó, era como un diario personal de la vida de cada docente que tuve la oportunidad de mirar, pero nunca se me hubiera ocurrido trabajar con los chiquilines que está de sexto año, que bueno, ahora ojalá que vuelva la historia reciente del programa de primaria. De mi parte era eso, no sé si mi compañero quiere ayudar. Bueno, saludos desde la Bella acá. Muchas gracias. Lilian, yo aprovecho a decir, ¿puedo? Sí, obvio. Está buenísimo esta intervención, bueno, qué honor que nos estén escuchando Un allá de tan honor, lejos. un honor. Todos reunidos, además, qué lindo. Todo lo que queda para investigar, ¿no? O sea, tenemos un gran problema de conservación de archivos en este país, la educación no es una excepción. Yo terminé encontrando en los liceos que los más desordenados, o sea, contrariamente a la lógica, los liceos donde tuvieron un director muy fanático de la limpieza vino y quemó todo, tiró todo, lo que, ¿no? Y solamente en algún liceo muy muy desordenado, encontré cajas de cosas viejas y bueno, y documentos interesantísimos. Así que me parece que en las escuelas, en todos los lugares, obviamente cuando pedí las autorizaciones ya estaba cherro, me las negaron, tuvieron años dando vueltas. Pero me parece que está genial que nos percatemos de que todavía hay mucho, ¿no? para revisar y que los lugares que podamos mirar si hay cosas guardadas y compartirlas, digamos, y nosotros, por ejemplo, desde la TD el periodo pasado también tratamos de que se digitalizaran las actas de las artículo 40 y después de las ATD también para que se pudieran hacer públicas, investigar, porque hay mucha producción también pedagógica ahí. Pero pensando en esto del autoritarismo, está buenísimo si encontramos estos partes diarios, estos relatos del funcionamiento de las escuelas, ¿no? de la pedagogía autoritaria que decíamos recién, que además deben ser interesantísimos como fuente para trabajar con los niños y con los estudiantes. Gracias, Leonor. Compañeros, este conversatorio queda grabado libre en la página de APU. Además, les digo por si lo quieren volver a... Bueno, si les parece bien, si no hay más consultas, nos despedimos. ¿Hay un ¿Estás Vicente muteado, Carlos? que levantó la mano? Sí, Ahora hay sí, una sí, persona. Vicente Escobar. Dale. Hola, buenas noches. Soy Vicente Escobar del CER Sur. Estoy estudiando historia, en este caso no soy colega todavía, pero estoy en eso. Quería preguntar a Leonor, sobre todo, si sus trabajos sobre, bueno, esto que expuso, se encuentran en algún lugar para
para leerlos, para descargarlos? Esa era la pregunta. Bueno, nos podemos ver en el server en los pasillos, porque estoy trabajando allá, pero tengo algunas cosas, si buscas por mi nombre, es probable que algunos artículos hayan la vuelta. Y bueno, y ahora que con la tesis estoy viendo si se puede publicar en algún lado. Y si no, a la brevedad va a aparecer en el repositorio de Colibrí, ahí que se suben todas las tesis. Genial, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, damos por cerrado entonces, compañeros. Un abrazo enorme Genial. para todos. Un gusto, como siempre, verlos. Gracias a Leonor por el tiempo y por todo el esfuerzo, y a Carlos, por supuesto. Un abrazo.